con la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y al auditorio. Oye, veo que hay países que mejoran, otros se empeoran un poquito y otros se mantienen. Cuéntanos cómo ves el panorama global y cómo se ubica México en el mismo, doctora. Mira, el panorama global yo creo que sigue siendo preocupante. Digamos, sobre todo si los vemos por regiones, pues siempre vemos ahí en el mapa que nos estás poniendo, Europa son los países que salen mejor calificados. Canadá y Estados Unidos siempre están por encima del 50, aunque Estados Unidos ahora está con, pues apenas con 69, digamos, sí pasó el examen, pero tiene 69, siempre Canadá y Uruguay son los países mejores calificados de América. En el mapa que pones, apenas se alcanza a ver la manchita amarillita, amarillo claro en el cono sur, ese es Uruguay. Chile Uruguay también. Y Chile, claro. También normalmente sale bien calificado. Y México pues ha permanecido vergonzosamente en el mismo lugar durante 4 años. Es decir, todo el discurso, toda la narrativa de López Obrador de que él iba a acabar con la corrupción, de que una serie de medidas de austeridad iban a mejorar al país en términos de disminuir la corrupción. La verdad es que vemos pues que ya se acabó el sexenio y estamos más o menos igual. México logró tener solamente 31 puntos, igual que en el 20, en el 21 y en el 22. Estamos en el lugar 126, más o menos, bueno, sin el más o menos, exactamente con la misma puntuación Togo, que El Salvador, Kenia y Togo. Somos el último país de la OECD, gracias a que se expulsó a Rusia de la OECD a partir de su invasión a Ucrania. Si no, seríamos el penúltimo, pero somos el penúltimo país de la OECD y el último del G20. Las recomendaciones de Transparencia Internacional, que es, digamos, como la casa matriz de Transparencia Mexicana, por decirlo de alguna manera, Transparencia Mexicana es el capítulo de Transparencia Internacional, pues siguen siendo las mismas de siempre: fortalecer la independencia del Poder Judicial, hacer la justicia más transparente, introducir concepto de integridad y mecanismos de integridad en los gobiernos y en las empresas, promover la cooperación con los sistemas de justicia, mejorar el acceso a la justicia. En fin, nada que no sepamos, pero lo que es muy claro es que en México sigue prevaleciendo la concepción de impunidad. Recordemos que este es un índice de percepción que consulta a población abierta y a expertos, y digamos lo que podemos ver claramente en común en esto es la percepción de que no hay avance en los grandes casos de corrupción. Se conocen, pero tanto los casos pasados como los de este sexenio, podemos hablar de Pemex o de Odebrecht o de Segalmex, y el influyentismo de los hijos del presidente, se abren carpetas de investigación que no llegan a ningún lado. Es decir, no hay personas juzgadas, presas y sentenciadas. Bueno, juzgadas, sentenciadas y presas es el orden en el que debe ser, que respondan con su libertad por estos actos de corrupción. Y esa impunidad molesta mucho
en México. Sí, absolutamente. Bueno, tú hacías el corte o la lectura con OCDE, con el G20, con Europa, pero en América Latina salimos mal parados, no arriba de nosotros, lo dijiste tú, está Uruguay con 73 puntos, Costa Rica con 51, Colombia está por arriba de nosotros con 40, República Dominicana. Argentina y Brasil, Panamá, que también es un país que tiene pues severos señalamientos. Hoy leí a Monglú, a lo mejor tuviste el texto que publicó en El Economista, diciendo cómo se van reforzando las democracias, bueno, o cómo se van haciendo más incluyentes. La primera de las razones es que las democracias sean eficaces y la segunda sean, en este caso, den una mirada que permita a los ciudadanos tranquilizarse, saber que el Estado, hoy el presidente usaba esta expresión, tratando de justificar que va a abrir o que la Fiscalía va a abrir una investigación de hace 30 años para ver si empapela a García Luna con el tema Colosio. Es decir, cuando el Estado no funciona para proteger a todos los demás o crear un ecosistema más respirable, María, sino que funciona para las prioridades de una minoría, en este caso la que gobierna. Así es, tenemos por un lado la reapertura del caso Colosio, después de 30 años tratando de jalar las ligas a ver cómo inmiscuyen a García Luna en este caso, y hoy justamente tú dabas la noticia hace unos momentos, 91 personas asesinadas solo el día de ayer. No estamos hablando de una semana y estamos hablando de un presidente que dice que no le preocupan los homicidios dolosos en el país. O que muere más gente por infartos. No sé cuántos murieron ayer por infartos, pero sigue siendo un problemón, ¿no? Exactamente, es la octava causa de muerte y entonces pues podemos estar muy tranquilos porque no es la primera. Me parece verdaderamente preocupante y por eso precisamente hay la desconfianza que hay en el sistema judicial. Sí. Y sin un sistema judicial, lo que vamos a seguir viendo perpetuarse es la impunidad, sin lugar a dudas. Porque en este caso, bueno, ligaba lo que nos estabas diciendo de la percepción de corrupción, es que el sistema institucional está para proteger a los que mandan. Y yo recuerdo en las teorías estas clásicas, de las clases de teoría clásica de formas de gobierno, cuando se vuelve impuro un gobierno, cuando no piensa en un elemento incluyente en todos, sino en perpetuar la propia situación o los propios privilegios de quienes mandan. Y ahora que nos hemos ido a las bases de teoría política, pues no hay democracia estable en donde no hay confianza en el Poder Judicial. No. Y en México no tenemos confianza en el Poder Judicial, entre otras cosas precisamente por la utilización política de la justicia y no por la utilización al beneficio de los ciudadanos. Para un ciudadano común, sabemos, es muy difícil acceder a la justicia, ya sea en temas sencillos, lo pongo entre comillas, como un robo a casa a domicilio o algo mucho más complicado como el homicidio de un familiar, pero para, digamos, los motores de las fiscalías siguen siendo políticos y eso es un problema. Claro, y bueno, pues y que genera esta percepción de que en este país la corrupción no se persigue y bueno, eso explica que nos mantengamos por cuarto año, me dices, ¿no? En el mismo lugar. Y ahora veremos cómo se utiliza una vez más la corrupción en las campañas y volveremos a oír promesas de todos los participantes en el proceso electoral diciendo que la corrupción es un gran problema, que ellos o ellas le darán prioridad en su gobierno y le pondrán atención, pero ese fue en gran medida el leitmotiv de la campaña del 2018 y estamos exactamente igual que como estábamos. Entonces, también hay que ver, pues cuando se promete, ¿qué se promete? Porque parece ser que la escoba que iba a barrer las escaleras, pues claro, no llegó muy lejos. De arriba abajo, no se barrió arriba y por tanto tampoco llegó abajo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas noches a ti y al auditorio. Bueno, pues ahí está.